El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Quiere decir que comenzó en la eternidad. Y es hasta la eternidad. Quiere decir que es perpetua. Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios es conocido como un Dios clemente, como un Dios misericordioso, pero muchos malentienden la misericordia y por esa causa pelean y discuten y a algunos se les escucha decir: no te voy a perdonar, que Dios te castigue, que te pague como mereces. Otros dicen: bueno, que Dios lo perdone, lo que soy yo, ni en la hora de mi muerte lo perdono. Este tipo de corazón muestra dureza, muestra heridas sin sanar, muestra enojo, ira, resentimiento y hasta un espíritu de venganza. ¿Qué es clemencia? Clemencia es benevolencia o compasión con la persona que se juzga. También se dice: este es sin clemencia. Esa es la persona que juzga y castiga a otras sin compasión. Clemencia es benignidad, es indulgencia, es compasión, es magnanimidad, misericordia, remisión, indulto. Y Dios conoce los dos lados de una pelea, de una disputa, de un pleito. Por eso es que Él no quiere que nosotros nos venguemos. Él ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros nos sentimos mal cuando el malhechor se sale con la suya. Y ese sentimiento se va agravando o es mayor cuando nosotros somos los agraviados. Por eso es que Él es el vengador. Porque nosotros solamente estamos mirando en lo natural. Nosotros mismos somos pecadores salvados por gracia, que no merecíamos nada, excepto el infierno. Queremos que la justicia de Dios prevalezca, pero según nuestro concepto de justicia. Y el único capaz de administrar justicia es Dios. Por eso Pablo nos dice que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Porque cuando tomamos venganza nosotros mismos, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. No estamos dejando lugar a que Él juzgue. Y lo más terrible es que no estamos confiando en la justicia de Dios. Cuando tomamos venganza por nuestras propias manos, estamos dando rienda suelta a nuestra amargura, a nuestro resentimiento. Estamos actuando en incredulidad. No estamos confiando en la promesa que Dios ha dicho que Él pagará. Mía es la venganza, yo pagaré. Cuando nosotros nos defendemos, ya Él no mete su mano ya. Ya nos defendimos. Pero si nosotros no nos defendemos de las acusaciones, nuestros ojos verán la mano de Dios actuando. La misericordia de Dios es eterna. Salmo 103, 17 que leímos: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Comenzó en la eternidad. ¿Y hasta cuándo va a estar? Hasta la eternidad. Es perpetua. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia de Dios es perpetua, quiere decir que es estable, es firme, es duradera, no cambia.
Él no cambia su norma de justicia, no cambia su pacto. Los seres humanos anhelamos seguridad. ¿Y quién puede proveernos más seguridad que Dios con su misericordia? Dios es misericordioso aún con los peores pecadores, con los peores transgresores de su ley. Si todos somos pecadores y no cumplimos con el estándar de justicia que Él desea, entonces, ¿qué es lo que merecemos? Ser castigados. Eso es lo que merecemos. Merecemos ser castigados y sin embargo, aunque no lo merezcamos, si verdaderamente hay un arrepentimiento, somos perdonados, porque Él ya proveyó una manera, una forma de que nuestros pecados sean perdonados mediante la sangre del Cordero. No merecemos su gracia, es verdad, pero por su misericordia, aunque no hemos hecho nada para merecer su perdón, Él nos ofrece, nos brinda perdón gratuito. Solamente quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro sustituto. La misericordia es un aspecto del amor compasivo de Dios que lleva a amar de manera profunda a personas que no merecen nuestro amor. Y todavía hace lo indecible Él por rescatarla. Por eso es que cuando sentimos su misericordia, decimos, gracias Señor por tanta misericordia. ¿Cuántos han levantado esa oración delante de Dios? El que está consciente de la misericordia, el que sabe que no merecía nada, el que sabe que su perdón ha sido un favor de Dios. Pablo lo sabía, eso por experiencia propia. Sabía que Dios le había extendido misericordia y por eso les registró estas palabras a los romanos en su carta, Romanos capítulo 8, del verso 38 adelante. Pablo les dijo a los romanos, estoy convencido, estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar, apartar, alejar, distanciar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué hemos visto primero? Que la misericordia es eterna, dura de eternidad a eternidad, no tiene fin. La clemencia o misericordia tampoco tiene límites. Salmo 108, verso 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu fidelidad. No tiene límites la misericordia de Dios para salvar a alguien, a alguna persona. O sea que Él llegará hasta el extremo del mundo con el fin de salvar. ¿Por qué? Porque Él ama al hombre caído y puede salvarlo en el momento de su mayor necesidad, de su más grande necesidad, aunque se encuentre en un estado lamentable, un estado terrible, porque Él desciende hasta el extremo de nuestra necesidad. El amor y la misericordia de Dios van más allá del infierno y van más allá de la muerte. Donde no se teme a Dios, no se respeta la vida humana. Eso no solamente sucedió en el tiempo de Jonás, también sucedió en el tiempo de Noé, también sucede en la actualidad. Hay áreas, hay barrios en los pueblos que son conocidos como zona violenta, zonas de prostitución, zonas de drogas. Y son trajinadas esas zonas por personas que están envueltas en todo tipo de trabajos ilícitos. Normalmente no temen a Dios, porque no tienen freno para lo malo.
En una ocasión hicimos un altar de adoración frente a una casa donde había una ventanita donde vendían droga. No lo sabíamos. Pero la misericordia de Dios para esa casa, para esa familia, fue mandarle un altar de adoración al frente de su propia casa. Dios odia la violencia y el pecado, pero llama al arrepentimiento a todos aquellos que lo practican. Cuando Dios envió a Jonás a predicarle a los ninivitas, él se negó rotundamente. Él conocía los ninivitas. Sus dioses de los ninivitas eran violentos. Ellos continuamente se estaban preparando para la guerra. Estaban inventando armas para la guerra. Ese era su vivir. Entonces Jonás no quería ir por ese motivo. Porque él estaba seguro que si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Porque Jonás conocía la misericordia de Dios por todos los seres humanos. Pero él le tenía rabia, tenía muchos prejuicios contra ellos y se negó a ir. Y por eso Dios lo mandó a un lado y él se fue al otro extremo. Pero Dios le salió al encuentro en el mar. Huyendo de Dios, él se metió a un barco que partía, tenía dinero para su pasaje, pagó su pasaje, se embarcó para ir al otro extremo de Nínive. Y ahí hubo una gran tempestad provocada por Dios. O sea que cuando estés en tempestad, recuerda que a veces Dios la provoca para que levantes tu mirada hacia arriba y sepas que hay misericordia en Dios si te arrepientes. Dios le salió al encuentro a Jonás. Los marineros estaban asustadísimos y le preguntaban a sus dioses qué estaba pasando. Y uno de ellos dijo: echemos suerte para ver en quién cae la suerte, para ver por qué está sucediendo esto. Así que echaron suerte y salió que era Jonás el causante. Y ellos le dijeron: ¿quién eres? ¿Por qué causa nos ha pasado esto? ¿Por qué causa esta tormenta? Y él dijo: yo sé que esta tormenta viene por mi causa. Échenme al mar a mí y van a ver que la tormenta se va a aquietar. Así que cuando le dijeron, ellos oraron así: no nos tomes en cuenta este pecado, porque él mismo ha confesado que es por su culpa que ha venido esta tormenta. Así que agarraron a Jonás, lo echaron por la borda y ahí un pez lo recogió y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Dios escuchó el clamor de Jonás en el vientre del pez. Lo escuchó, lo perdonó, le extendió su misericordia y el pez lo vomitó en la playa. También cuenta la Escritura en 1 de Pedro 3, del 18 al 20, que Dios mismo descendió a las entrañas del infierno para predicar el Evangelio a los espíritus encarcelados. Cuando Jesús vino a la tierra se hizo humano, se hizo mortal. Y cuando tomó nuestros pecados y todos los pecados de todos los seres humanos, murió como pecador. ¿Y el lugar del pecador dónde es? El infierno. Así que para que el Señor pudiera justificarnos, hacer la obra de la redención y darnos la vida, la oportunidad de la vida eterna, Él mismo bajó al infierno. Si Él bajó a los infiernos con pecado ajeno, imagine dónde van a ir los pecadores por pecados propios. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Jesús se hizo pecado por nosotros, así que Él tuvo que ir donde estaban los espíritus de los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. La región de los perdidos, la 5ª dimensión llamada infierno. Voy a darles testimonio de que Noé era su mensajero y ellos no creyeron en él.
porque el tiempo de predicación para ellos terminó. Verdaderamente, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ni siquiera pudiéramos estar aquí. Él nos guardó de muchos peligros, nos preservó la vida porque tiene propósito con nuestra vida. Por eso Pablo, por revelación, escribió a la iglesia de Éfeso diciéndole: Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando estábamos muertos, Cristo murió por nosotros. La misericordia de Dios entonces es, primero, eterna. Es segundo, no tiene límites. No tiene límites. La clemencia o misericordia de Dios nos prolonga la vida. Todos los días podemos experimentar las misericordias de Dios. Algo que aprendí es que al terminar el día uno tiene que hacer un repaso de las últimas 24 horas de la misericordia de Dios. ¿Cuáles fueron las misericordias de Dios para ese día, para esas últimas 24 horas? Porque uno no sabe si va a estrenar un nuevo día. Como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. O sea que la misericordia de Dios trabaja todos los días. Hay cosas que nos suceden en la vida que nos hacen pensar que Dios no tiene misericordia con nosotros. Porque estamos agobiados económicamente, porque estamos estresados, porque no podemos dormir. Hasta pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero el hecho de que aún estemos vivos, con tanto problema, con tanto temor, es porque Dios aún está trabajando en nosotros y su misericordia permanece. Debemos entender que la misericordia de Dios es esencial para nuestro día a día. Es más, no podemos vivir sin su misericordia. Por su misericordia podemos respirar, hablar, ver, sentir, palpar, oír, amar. Dios no necesita andar con nosotros. Nosotros somos los necesitados. Necesitamos andar con Él en comunión. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, aún lo que poseemos, ropa, comida, es por su misericordia. Mire cómo es el don de la maternidad. Ahí podemos dar un ejemplo. El don de la maternidad es algo grandioso. Es grandioso, y cuando una mujer no tiene hijos está pensando en su hijo, en su hijo, en su hijo. Y si no puede tener hijos, hasta llora delante de Dios pidiendo hijos. Pero cuando llega el tiempo de dar a luz, del alumbramiento, la mujer pierde hasta el sueño. Ese sueño profundo lo pierde, porque comienza a escuchar solamente moverse a su bebé y ya uno está despierta. A veces hasta un espejito quiere uno ponerle a la nariz para ver si está respirando el bebé, porque tiene un cuidado especial, tiene una maternidad despertada, está aprendiendo a distinguir los tipos de llanto del bebé. Hay llantos que pega el bebé cuando tiene hambre, hay llanto cuando está mojado, es diferente, o porque está asustado, o porque le duele algo, y sin importar el tipo de llanto, igual la madre atiende a su bebé, le presta auxilio, aunque según su necesidad. ¿Qué hace que esa madre se despierte? La compasión por el fruto de su vientre. Pero existe un ser divino más misericordioso, más compasivo, más clemente,
que al más mínimo clamor de su criatura manifiesta su presencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura lo registra. Vamos al libro de Isaías. Aquí vamos a ver otro tipo de madres. Esas madres que abandonan a sus hijos, que no les importa, que los paren o los malparen y los regalan. Isaías capítulo 49, verso 15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y afirma el Señor, aunque ella se olvide, porque hay muchas que se olvidan, hay muchas que matan en su vientre a sus bebés, hay muchas que son asesinas de sus propios hijos. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Esto muestra una mayor compasión de Dios por su criatura, por sus hijos, una mayor compasión que la de una madre. Cuesta creer, pero hay madres que no quieren cuidar a sus hijos, no los alimentan, no los asean, siendo tan pequeños e indefensos. La vida diaria nos ha mostrado esto. Madres que botan a sus hijos en los basureros, recién nacidos. Madres que abandonan a sus hijos. Esos son actos comunes porque han perdido el afecto natural. En cambio, Dios nos dice, yo nunca te olvidaré. Si tu madre te dejó, yo nunca te olvidaré. Si tu padre te dejó, yo nunca te olvidaré. ¿Por qué? Porque Él tiene una mayor compasión, tiene misericordia, tiene clemencia, una clemencia infinita, eterna, perpetua, mayor que la que puede tener una madre por su bebé. La misericordia es una virtud que Dios manifiesta como un Padre amoroso. Y se ve claramente esa compasión en el trato que Él tuvo con su pueblo. Más de 2 millones de hebreos vivían bajo la esclavitud del imperio egipcio, amargándoles la vida con una carga súper pesada. Todos los días de su vida pisando barro para hacer ladrillos, los talones todos partidos del agua y el barro, y el sol más. El libro de Éxodo, verso 11. Entonces dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributo para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. El verso 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Y qué pasó? Dios escuchó el clamor de ellos y les envió un Salvador. Entonces la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no tiene límites. La misericordia nos prolonga la vida, nos estimula al arrepentimiento. Hay 2 tipos de personas que son difíciles de ayudar. Unas son aquellos que piensan que han ido demasiado lejos como para ser perdonados. Ya creen que están descalificados para el reino y que Dios es inflexible, es colérico. Entonces esta persona está ciega a la magnitud de la misericordia de Dios. El otro tipo, la segunda clase de persona, es la que está demasiado segura. Esa está demasiado segura, que piensa que va a entrar al reino con 3:6. Que piensa que Dios es fácil de convencer. Esta persona está ciega a la magnitud de su propia miseria. Y cada vez que se predican las buenas nuevas del reino, nos encontramos con estos 2 tipos de personas. Pero ambas tienen que saber que Dios es misericordioso y clemente. Dios guarda misericordia a millares
Y Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Cuándo? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando los hebreos estuvieron esclavizados, clamaron a Dios y Él se conmovió y dijo, Éxodo 3:7, Él dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor de ellos a causa de los que los obligan a trabajar. Conozco bien los dolores que sufren. Se apiadó de ellos. Tenía empatía por su pueblo. Empatía es la capacidad de experimentar en sí mismo el sufrimiento ajeno. Y por eso Dios, al ver el sufrimiento de ellos, se apiadó, escuchó su clamor, se dolió por ellos, se condolió, los auxilió y los rescató. La misericordia es la oportunidad que nos da Dios en la vida para ser misericordiosos como lo es Él con nosotros. Proverbios 11:17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormenta a sí mismo. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti solamente es 1, hacer justicia, 2, amar, 3, misericordia y 4, humillarte ante tu Dios. Está escrito en los evangelios, misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otras palabras, lo que des, vas a recibir. Tienes que aprender a ser un ministro de misericordia si quieres recibir la bendición de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros con los demás? Solamente hacer justicia. No podés gozarte con la injusticia. Ni aunque te venga orden de arriba, no puedes gozarte con la injusticia. Ni tampoco puedes ser injusto. 2, amar. Es difícil amar lo que no se puede amar. Pero el único que puede enseñarnos a amar lo que no se puede amar es Dios. ¿Por qué? Porque Él lo tiene en una experiencia diaria. 3, misericordia. No inmisericordia, sino misericordia. Y 3, humillarte ante tu Dios. Por eso es que Él nos ha mostrado misericordia. Y como Él nos ha mostrado misericordia, nos ordena que seamos misericordiosos. Porque vas a necesitar mucha misericordia en el futuro. Porque el traer misericordia o el mostrar misericordia trae felicidad. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Todo en la Escritura es una práctica. Amar se practica y es una decisión. El perdón se practica y es otra decisión. La misericordia se practica y es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y la justicia de Dios también se practica. Todas estas cosas están en la Escritura para nuestra enseñanza, para que podamos practicar y mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.